Comenzamos para satisfacer las necesidades del cliente más exigente. Ofrecemos la mejor asesoría en cuanto a necesidades y requerimientos de nuestros clientes, ofreciéndoles los mejores productos nacionales e importados. Nuestra misión es lograr que todos nuestros clientes protejan sus ojos para prevenir enfermedades como catarata y degeneración macular, además de una visión en alta definición. ¿Cuántas veces te has sentido intimidado y has perdido ventas por no saber rebatir una objeción? Hola, soy Víctor Segarra, coach y conferencista motivacional. Dicto conferencias y talleres en habilidades blandas para empresas y también coaching de vida para personas como tú. A través de mi larga experiencia, pues he volcado todos mis conocimientos para el desarrollo de las compañías y empresas. Y en este curso aprenderás cómo rebatir correctamente una objeción y así no perder ni una sola venta, porque es importante que tú como vendedor profesional sepas todas las técnicas para lograr el éxito. Soy Víctor Segarra y esto es Manejo de Objeciones en Nexo. Hola, hola, ¿cómo están mis amigos? Bienvenidos hoy a un nuevo programa aquí en Conversamos con un Café con Víctor Segarra. Hoy jueves, mira qué rápido se pasa la semana, ahorita ya se acaba el mes de julio, entramos a agosto, un mes realmente con más frío. Siempre Lima se ha caracterizado que en agosto es el mes donde más recrudece la humedad, así que abrigarse, tomar las precauciones del caso, porque ese bicho sigue ahí afuera haciendo de las suyas. Un gran abrazo a todas las personas que siempre nos siguen, se conectan, nos dejan sus mensajes, sus saludos, sus buenas vibras a este programa, porque la idea es contribuir con nuestra sociedad, siempre llevando mensajes de esperanza, de reflexión, trayendo aquí a grandes invitados que, como siempre digo, invitados que están dando la talla, que realmente ayudan a la sociedad a través de sus emprendimientos, a través de su profesión, a través de sus servicios. Hoy aquí en Conversamos con un Café tenemos un tema muy bueno. Muchos de nuestros compatriotas, y es más, ¿no?, muchas personas que tenemos fuera de nuestro país están falleciendo, pero quien sufre también todo este dolor es justamente la familia. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Cómo enfrentar la pérdida de un familiar, de un quizás amigo, de un hermano, una hermana, hasta de un hijo? Entonces, hoy, aquí, nos visita el día de hoy una gran profesional, una terapeuta psicóloga, Antoinette Zamora. Con ella vamos a hablar este tema, cómo superar el duelo. Así que vamos a abordarlo de una manera muy profesional para ayudarte, sí, a ti que me estás viendo, a que puedas, a través de herramientas iniciales, porque esto es un proceso que hay que seguir, herramientas iniciales para que en algo te demos a través de este programa alguna reflexión y algún momento de paz interna, que es muy importante. Así que, muy bien, ya saben la dinámica, déjame tus comentarios, tus preguntas a nuestra gran invitada del día de hoy, Antoinette
Zamora. Ok, vamos a ver si ya está conectada con nosotros a través de la magia. Nos vamos al switcher y veamos si ya está Antoinette con nosotros. Vamos a hacer todas las conexiones del caso. Parece que ya está aquí y ahorita aparece seguro. Hola, hola, ¿cómo estás, Antoinette? Qué gusto de verte. Hola, buenas noches. Qué gusto de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por existir, gracias por regalarnos este momento tan maravilloso, porque estoy seguro que muchas personas que nos están viendo y nos empezarán a ver, pues va a marcar siempre, como digo, un antes y un después. Así que empecemos realmente con esto, que es un tema muy emotivo, Antoinette, muy emotivo, porque mira todo lo que está pasando en el mundo, en nuestra patria. Como dije en la introducción del programa, muchos familiares, parientes cercanos y amigos están falleciendo. ¿Qué hacer, Antoinette, ante un momento tan duro? El ser humano no es de fierro, se quiebra constantemente y aparte de cuidarse él, tiene que vivir esta emoción de la pérdida de alguien querido. ¿Qué pasa por la cabeza en ese momento de un ser humano? Ujú. Bueno, primero tenemos que entender de que el duelo es un proceso o una experiencia natural, ¿no? Ujú. Todos en algún momento en la vida hemos pasado por procesos de duelo y el concepto de duelo no solamente tiene que ver con fallecimiento de un ser querido, un amigo, alguien allegado, sino también permanentemente en la vida estamos pasando duelos, ¿no? Cuando de repente pasamos un proceso de adaptación, un cambio, por ejemplo, un cambio de trabajo, por Correcto, ejemplo, cuando terminamos una relación de pareja, y el correcto. ser humano permanentemente está pasando procesos de duelo. El duelo deja de ser un proceso natural cuando se patologiza, Ahí cuando está. la persona no ha cerrado sus duelos de manera adecuada. Y en esa permanente de estar en ese proceso y donde yo no me he dado mi espacio de vivir mi duelo de manera natural como debería ser, porque lamentablemente en la sociedad dentro de los patrones de educación que nos dan, dentro de las reglas que nos Ujú. dan, nos enseñan de que cualquier sentimiento ligado a la tristeza, al miedo, no debería ser vivenciado de manera natural, ¿no? Y nos dicen de que no podemos estar tristes, que no podemos... Y cuando eso sucede, la persona se fusiona con esa idea, con ese pensamiento, y eso es algo que no le permite vivir el duelo de manera natural. Totalmente de Entonces, acuerdo. claro, entonces lo principal siempre es de que una persona entienda de que las emociones que se generan como parte de un proceso de duelo son completamente naturales y válidas y hay que darles un tiempo, porque un proceso de duelo tiene etapas y cada etapa conlleva una tarea que tiene que ver con que yo acepto el proceso, pero este aceptar no es una resignación pasiva, no es que yo solamente acepto que la persona se fue y no hago nada. Tengo que tener la valentía, el valor de coger mi tristeza, mi miedo, mi frustración porque esta persona no está y recolocar a esa persona en un lugar que le corresponde porque ya no está y reorganizar mi vida en función de mis metas, de las cosas nuevas, de los nuevos roles que puedo asumir, ¿no? Entonces es un proceso bastante complejo, pero a la vez es un proceso que nos da mucha experiencia y que permanentemente en la vida tenemos que aprender a cerrar estos duelos que quizás en algún momento no los hemos cerrado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y justamente el ser humano es muy reacio muchas veces a cerrar este ciclo, porque siempre deja por ahí una ventanita abierta que va a servir, de pesar, de una reflexión, pero no
mejora, sino una reflexión de pena, una reflexión de por qué me pasó esto a mí. En vez de decir para qué me pasó esto a mí, se dice por qué me pasó esto a mí. Entonces, en ese momento, cuando, digamos, este ser humano se permite, se da esa concesión de volver a sufrir y recordar que por qué me hizo esto mi expareja, o por qué falleció tal persona, o por qué un amigo me hizo esto, en fin. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Ah? ¿Cuál sería el consejo que Antoinette Zamora daría a estas personas para que no vivan o no pasen tanto esto? Lo que pasa es de que también tendríamos que ver, normalmente hay algunos pensamientos, emociones que van a vivir cuando una persona, que van a venir cuando una persona está pasando un proceso. Y normalmente lo que nos dicen las personas en la sociedad o las personas allegadas, utilizan algunas frases conocidas, ¿no? Como por ejemplo, él no quisiera que estés triste, no te pongas así porque él está en el más allá y sufre. Esas frases cliché que utilizamos son frases muy nocivas para la persona que está pasando el duelo. Lejos de ayudarla, la alejan de lo que es el aceptar la pérdida de una persona, porque le dan una carga emocional muy grande el hecho de que tú le digas a una persona, a un doliente que ha perdido un ser querido, le digas la frase, él no quisiera que estuvieras triste, mira, él te está mirando de allá, le estás dando una carga emocional grande, y eso no es sano para la persona que está pasando el proceso de duelo. Entonces, cuando nosotros queremos ayudar a alguien que está pasando un proceso de duelo, lo primero que tenemos que hacer es validar sus emociones, validar en el contexto en que la persona está viviendo, entender de que las reacciones que tiene la persona en ese momento son parte de un aprendizaje, parte de una historia personal, y que la persona en ese momento no puede reaccionar de otra manera porque son completamente válidas sus emociones, ya que vienen como parte de un proceso de experiencia anterior o de un aprendizaje. Entonces, lo más lógico es acompañar a la persona. Y muchas veces, más que decir algo, sirve más acompañar con un momento de silencio, respetar. Si la persona en ese momento no quiere hablar, no quiere dirigir un diálogo, si no quiere de repente en ese momento expresar, pero sí hacerle saber que yo estoy aquí para escucharla, que yo estoy aquí para acompañarla, para darle un espacio a que esta persona pueda procesar en ese momento la emoción, los pensamientos, las sensaciones, ¿no? Ese es el primer paso, ¿no? Y mira, y este primer paso hace que justamente se genere esta conexión, este rapport con la persona que tenemos al frente y pueda después continuar con esa apertura que se necesita, ¿no? Porque entender el dolor de un ser humano, de verdad, hay que utilizar mucho la empatía, pero no como un cliché, sino realmente ponerse en su lugar. ¿Ah? Como muy bien lo decías, esas emociones son válidas. El silencio, ¿no? Claro. De pronto hacer el contacto visual con la persona y que nos vea también que sentimos esto, ¿no es cierto? Porque no es nada fácil. Y luego de esta primera etapa viene una segunda etapa del duelo. ¿Cuál sería? Claro, lo que pasa es de que las personas normalmente, antes se creía de que el concepto era que las personas pasaban primero por una etapa de negación, después venía una etapa de ira, luego venía una etapa de miedo y posteriormente venía una etapa de aceptación. Esa es la concepción antigua del duelo. Correcto. Pero ahora con la aparición de las nuevas, bueno, no tan nuevas, de la terapia de aceptación Las y compromiso, corrientes, claro. por ejemplo, las terapias contextuales de tercera generación, esa filosofía, esa ideología que se tenía ha cambiado y se ha modificado para bien, porque ahora se le da más validez a las emociones. Entonces, sabemos que, si bien es cierto, esa concepción antigua ayudó, lo que sabemos ahora es que la persona pasa por estas etapas,
¿no? De manera progresiva, que tiene que ver con que al principio de repente la persona es como que le cuesta aceptar lo que está pasando, es un momento como que de insensibilidad, no porque no siente el dolor, sino porque es como que la persona está soñando, como que no entiende todavía la dimensión, ¿no? Entonces, después de eso, viene probablemente todo el tema en que la persona empieza un momento en el cual no quiere aceptar la pérdida de este ser querido, ¿no? Le cuesta, empieza a extrañar, empieza a sentir la necesidad, ¿no? Y luego de esto viene lo que es la desorganización, porque si esta persona era una persona cercana a mí y que falleció de un momento a otro, que se fue de un momento a otro y era algo inesperado, no es como que de repente hay un preduelo porque esta persona ha tenido una enfermedad, o sea, todo eso tiene que ver, ¿no? Son distintos los tipos de duelo conforme uno los va vivenciando, ¿no? Entonces, y al final ya, cuando ya yo he logrado probablemente entender la dimensión, que esa persona ya no está, ya he logrado entender que ya no va a estar, ahí es donde viene recién el proceso de aceptación. Pero como te decía hace un momento, esto no es una aceptación pasiva, de que yo acepto que la persona no va a estar, porque a mí me lleva a ciertas tareas. Y justo en las tareas que yo tendría que pasar para este proceso, está justamente en primer lugar el tema de aceptar la experiencia, en segundo lugar darle cabida a mis emociones, lo que te decía hace un momento, ¿no? Reconocer que puedo estar triste, que puedo tener cólera, que puedo tener frustración porque esa persona ya no va a estar, porque no, porque de repente tenía una función en mi vida, de repente compartíamos ciertos roles, de repente, ¿no? Dependiendo del vínculo, acá se tiene que evaluar mucho cuál ha sido el vínculo de apego con la persona, ¿no? Cuál ha sido el vínculo emocional que se tenía, ¿no? Y luego ya viene como que la siguiente tarea, que es empezar a yo tratar de reestructurarme en función de los roles que quizás esta persona tenía y que ya no va a tener, entonces, y que me corresponden a mí asumir, ¿no? Entonces, hacerme a la idea de que esta persona ya no va a estar y posteriormente recolocar al fallecido, recolocar a la persona que ya no está, que el doliente tenga la capacidad de recolocar a la persona y que sea capaz de acercarse a sus metas, a sus proyectos, aún con todo el dolor que lleva dentro, ¿no? Y esta es la etapa más importante en las tareas. Exacto. Que menciona Dolenz, ¿no? Que es un autor que ve justamente el tema de duelo, porque las personas normalmente tienden a quedarse en la primera o en la segunda etapa. La tercera etapa, que tiene que ver con aceptar y decir, bueno, esta persona ya no va a estar, ¿qué va a ser de mi vida de aquí en adelante? ¿Qué roles tenía yo que asumir? Nos cuesta mucho llegar, por la forma como que muchas veces solemos llevar el duelo, ¿no? Y porque a veces no encontramos las redes de apoyo. Y cuando esto sucede, es cuando el duelo se vuelve patológico. Has mencionado algo muy importante, las redes de apoyo, ¿no? Porque muchas personas, sí pues, a las primeras personas que recurren son los amigos, familiares, pero a veces los familiares en vez de ayudar empeoran las cosas. Es muy importante tener una luz, un norte que seguir cuando alguien pasa esto, pero Antoinette, algo muy cierto, no es necesario que alguien fallezca para vivir un duelo. ¿Y qué nos podrías decir de pronto, a ver, te pongo un caso, de una hija con una madre, que de pronto han tenido un problema y la hija aún no puede perdonar este tipo de inconvenientes que haya pasado? ¿Qué podría decir? Porque ya está viviendo un duelo, una lucha interna, ¿no? Claro, ahí en primer lugar lo que habría que hacer es tratar de identificar cuáles han sido, y probablemente como tú dices, hay un tema ahí de repente de algo que no se resolvió. Y normalmente lo que nos impide también cerrar un duelo es si tenemos algún tema personal con el fallecido, si el doliente tiene algún tema con el fallecido que no ha resuelto, ¿no? Entonces,
Cuando este duelo se patologiza y si la persona de repente, aún, peor aún, empieza a evidenciar cuadros de depresión, realmente no hay un tiempo estimado del duelo, ¿no? Algunos autores señalan 6 meses, otros señalan un año, pero cuando el tiempo transcurre y si vemos que la persona no es funcional, es decir, que no puede retomar su vida de manera, en el caso de este caso que me estás poniendo, entonces ahí sí podríamos hablar de un duelo patológico, ¿no? Entonces lo fundamental es que existen técnicas para trabajar el duelo y sobre todo, fundamentalmente, tiene que ver con las redes de apoyo familiares, los amigos, tiene que ver con que la persona se dé un espacio de vivenciar y quizás si no pudo decirle a la persona lo que tenía pendiente con ella, hay diferentes técnicas que nos da la Gestalt, como lo que hablábamos, por ejemplo, la silla vacía, por ejemplo, coger una fotografía del fallecido y que el doliente de repente con esta fotografía le diga las cosas que de repente tiene pendientes o escribirle una carta, o tal vez ya lo que aplicamos de repente en una sesión más terapéutica es un psicodrama, pero siempre, lo que yo siempre digo es que cada persona vive el duelo de manera distinta. Las técnicas que nos da la Gestalt, las técnicas que nos da la terapia de aceptación y compromiso, no pueden ser generalizadas. No, tiene que ser evaluado de acuerdo al tipo de persona y de acuerdo a cómo está llevando esta persona el duelo, porque todos tenemos diferentes contextos y diferentes vivencias, ¿no? Totalmente de acuerdo. Cada ser humano es sui generis y por lo tanto debemos abordar en base justamente a esa tipología específica del ser. Porque no podemos agarrar, abrir el cajón y decir, bueno, ahí está. O sea, no podemos trabajar enlatados. Jamás trabajamos de esa manera, sino siempre intentamos ingresar a su yo interior para que desde ahí empecemos a reconstruir a ese ser humano que quedó devastado, ¿no? Pero mira, Antoinette, una vez que pasa esto y lo estás comentando de estas secuencias, luego sucede algo realmente hasta preocupante. Cuando esta persona que está viviendo un duelo vuelve a recaer, vuelve a sentirse mal, vuelve a de pronto a sentirse impotente de no poder expresar sus emociones. O sea, la tiene clarísima, ¿no es cierto? Pero no puede expresarla frente a la persona. Ok, se aplican las herramientas que hemos visto, correcto. Pero si de pronto eso no funciona, si sigue con ese dolor interno y esa espinita clavada en su corazón, ¿qué es lo que sugiere Antoinette Zamora? Bueno, ya cuando de repente vemos de que si la persona tiene una, como tú dirías, ya más recaída, ya tendríamos que evaluar si esa persona está viviendo, tendríamos que, ¿se me escucha? Sí, te escucho muy bien, te escucho muy bien. Sí. Ya, porque creo que la imagen está un poquito, ya. Entonces, te decía de que cuando de repente la persona tiene como una especie de recaída, que en realidad no es una recaída, es un duelo que no se ha resuelto y es un tipo de duelo patológico que tiene que ver con la cronología, cuando el duelo de repente, duelos pasados no se han resuelto y llega un momento en el cual sale toda esta situación en que la persona evidencia situaciones de frustración, de ira, de cólera y se les vuelve incontrolable y se afecta su calidad de vida, entonces sí tendría que buscar ayuda, porque también hay dolientes que de repente tienen una comorbilidad, es decir, tienen de repente una patología asociada como una depresión, una ansiedad. Entonces en este caso sí es necesaria una intervención terapéutica porque la persona no tiene herramientas funcionales para llevar este proceso de duelo. Pero también hay personas que pueden hacer un duelo encubierto, son aquellas que somatizan los duelos y que permanentemente están yendo al médico porque creen que tienen alguna enfermedad, están permanente en el médico y al final solamente era un duelo encubierto que no fue trabajado, que no fue abordado
de manera natural, y la persona pues se genera bloqueos y empieza a somatizar. Entonces, cuando ya se evalúa de que hay o también de repente hay ideaciones suicidas, o sea, tiene que haber contextos que pongan de repente en peligro la vida de la persona o su calidad de vida, entonces ahí sí es necesario que se busque una ayuda especializada, porque ahí sí ya no estamos hablando de un duelo como natural, sino como que algo pasó en el camino, la persona no cerró una de las etapas o no pudo llegar a cumplir alguna de las tareas que te mencionaba. Entonces, si notamos, por ejemplo, que la persona mantiene el cuarto, las pertenencias del fallecido, ¿no? Si notamos que el doliente le cuesta deshacerse, entonces eso ya es un indicador de que algo no está bien. Pero también hay personas que van del lado de la evitación, es decir, por ejemplo, si es una viuda, ¿no? Y le dicen, no, tienes que salir, divertirte, despejarte, y no le dan el espacio de vivir el dolor. Entonces, lo único que estamos haciendo es evitar la experiencia, encubrir el dolor con otras actividades. Por eso siempre es necesario evaluar cuál es la función que está cumpliendo la conducta en este proceso, que la conducta que yo estoy haciendo, si estoy saliendo con mis amigos, si me estoy yendo a divertir, por ejemplo, esto sucede mucho en las relaciones de pareja, ¿no? Cuando se termina una relación, te dicen todos, sal, diviértete, distrae, pero nadie te dice, oye, siéntate y vive con tu proceso, carga tu pena, carga tu dolor y llévalo donde vas. Pero te dicen, no, trata de olvidar, ya te va a pasar, el tiempo lo cura todo, y eso es mentira. Muy El bien. tiempo no cura nada. Muy ¿ya? bien, Si Antoine. tú no actúas, no hay cura. El tiempo es un aliado, pero no es de quien determina. Quien determina eres tú con tu acción. Y eso es lo que normalmente se tendría pues que hacer, ¿no? Y la palabra clave que rescato es acción. Hay que actuar, hay que empezar, no solamente decir o lamentarse, ¿no es cierto? Sino actuar con un plan de acción. Pero para eso necesitamos especialistas como Antoinette, ¿ah? Terapeutas o coach, en fin, personas que realmente están preparadas para acompañar este proceso. No es fácil, Antoinette, no es fácil, porque siempre nos encontramos, y como estamos en este mundo de lo que es el acompañamiento, nos encontramos con personas muy reacias, que prefieren hacer caso a otras personas y no al profesional que está justamente guiándolo y acompañándolo en este momento, ¿no? Muy bien, Antoinette. Vamos a ver qué tenemos en las redes sociales. Ajá, Lucía Patricia Casaverde, Luli, siempre se hace presente. Lucía, gracias por estar ahí, mi gran hermana salesiana. Dice, hola Víctor y Antoinette. Gracias Lucía. Ya sabes, cualquier pregunta, Lucía, por favor, puedes hacerla porque hay que aprovechar este momento maravilloso con Antoinette Zamora, nuestra invitada del día de hoy. Antoinette, ¿qué de pronto sucede en la mente de una persona que, ok, sí, comienza a actuar, comienza a poner mucho de su parte, ok, pero detectamos que lo hace por agradar a otras personas, para que las otras personas no sientan pena de esa persona, para que otros digan, bueno, ya está mejor, pero internamente cuando está con su almohada, pues sencillamente vuelve a lo mismo, ¿no es cierto? Porque hay esas patologías que aparentan algo, aparentan felicidad, aparenta que todo está bien, pero por dentro va la procesión, ¿no es cierto? ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, en este caso, cuando probablemente la persona si es que hablamos en tema de duelo y ese tiempo se ha prolongado y la persona aún continúa, ¿no? Y no ha logrado la idea de recolocar al fallecido, si el doliente no ha llegado a recolocar al fallecido y continúa, entonces otras personas tratan de aparentar, estamos hablando de probablemente, ¿no? Es una presunción diagnóstica, estaríamos hablando de repente de una distimia, de una depresión encubierta, ¿no? En el cual la persona, entre comillas, es funcional, hace su vida de manera normal,
pero cuando llega a estar solo se derrumba, se cae y está Correcto. pues y está en un proceso de evitación permanente, ¿no? Entonces, una persona llega a este estado cuando evita justamente afrontar estas situaciones dolorosas. Entonces, Totalmente. en este caso, ya se necesita una intervención más especializada, ¿no? Pero fundamental siempre, porque normalmente las personas que están pasando por este proceso muchas veces tienen ideaciones hasta suicidas, Es verdad, sí, hasta ideaciones suicidas, de es hacerse correcto, daño y todo es está bien, correcto, claro. ¿no? Y Y pensamos de eso, que todo está bien alrededor, ¿no? Y en realidad la persona es como una bomba de tiempo que en algún momento pues empieza a salir, ¿no? y eso hay que Entonces tomarlo con muchas siempre pinzas, es, ¿no? y esto sobre todo sucede en adolescentes. Ojo, cuando hay un duelo en adolescentes hay que estar muy atentos porque suelen haber conductas impulsivas, pensamientos suicidas. Cuando hablo de conductas impulsivas, de repente pueden caer en consumo de sustancias, de repente algún trastorno alimentario, de repente algún pensamiento recurrente, rumiaciones que van a estar ahí permanente. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y no es lo mismo cómo se afronta un proceso de duelo entre un niño, un adolescente y un adulto. Entonces hay diferencias y siempre hay que tener pues el enfoque adecuado para poder, pero siempre hay algo que es común y transversal a todo, que es el tema de validar, ¿no? Cuando te decía hace un momento, validar es más que empatizar con la persona, más que ponerme en el lugar del otro. Validar las emociones es comunicar que te estoy entendiendo, que entiendo tu historia personal y que entiendo por lo que estás pasando, ¿no? Y que te debes dar tu espacio de sentir y pasar tus emociones, porque es un proceso natural, ¿no? Tal Nos han cual. enseñado pues que lamentablemente que el duelo no debemos hablar. Si de repente tuviéramos una cultura distinta de cómo abordar el duelo, sería un proceso más natural y de repente no llegaríamos a tantas patologías, pues, ¿no? Es verdad, es verdad. Hay que darnos esa licencia y reestructurar el abordaje, que es muy importante. Muy Sí. bien, Antoinette. Raúl Viveros, mira, vamos a las redes sociales. Raúl Viveros nos dice saludos cordiales desde México, hermanos de Perú. Un gran abrazo, Raúl, lo máximo. Gracias por estar ahí conectado en Conversamos con un Café, con un programa espectacular el día de hoy. ¿Ah? Aprovechando la gran visita de Antoinette Zamora, estamos hablando sobre cómo sanar un duelo, ¿no? El duelo, cómo enfrentarlo, importante. Susi, hola Susi, bienvenida siempre Susi, también ahí presente Susi Cañigua, nos dice buenas noches Víctor y Antoinette, y el tema de hoy es cómo sanar el duelo, así es. Pilar, hola Pilarcita, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Víctor, buenas noches. Susi nos dice, mucha razón Antoinette, hay que actuar para sanar el dolor, tal cual. Muy bien. Sí, eso es. Si de pronto no tomamos acción, como también muy bien lo está diciendo Antoinette, pues sencillamente nos vamos a quedar ahí en el limbo y no vamos a salir de ese loop, ¿no es cierto? Y ahí empiezan los problemas más graves, las depresiones, ¿no? Las depresiones que no es cualquier cosita, ya te tengo depresión, haz esto, no, porque deriva, ya han escuchado lo que dice Antoinette, en cuadros realmente críticos que hasta puede llegar a la muerte. ¿No es cierto, Antoinette? Sí, exactamente. Por eso siempre hay que estar muy, muy atentos y atentas a las señales de alerta y sobre todo, pues, como te señalaba hace un momento, es muy importante la familia como red de apoyo, ¿no? Cuando estamos de repente afrontando una pérdida, eh, es muy importante el tema de la familia, es muy importante lo que decimos, lo que verbalizamos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con generarle, por ejemplo, en el caso de los niños, yo muchas veces he escuchado que le han dicho, no, está durmiendo, ¿no? Y no le dicen la verdad porque normalmente los niños hasta los 10 años todavía tienen un pensamiento mágico y de repente les va a costar un poco entender el tema de la muerte, pero hay historias, hay cuentos, hay metáforas que nos ayudan a esta comprensión, ¿no?
Y es importante siempre no generar falsas expectativas en los niños y hablarles las cosas pausadamente, porque es un proceso, ¿no? Pero a la vez también explicarles la trascendencia. Entonces, en realidad en nuestras familias no hay esta cultura de hablar de la muerte, pero debería ser una cultura en sí, ¿no? Justo que decías ahí, por ejemplo, había alguien de México conectado. En México está la Santa Muerte, ¿no? Y La no sé, los Santa que llegaron a Muerte. ver la película Coco, ¿qué Claro. decían? De que el mensaje de la película es que se olvidan, ¿no? Cuando son olvidados, ahí recién mueren las personas, ¿no? Los que hemos visto la película Coco, ese es un poco también el mensaje, ¿no? Entonces, se debería generar una cultura de no tener miedo, porque la muerte es un proceso natural, ¿no? Y siempre generar una cultura en la familia de hablar de estos temas y tocar como algo natural que en algún momento vamos a pasar, pues, ¿no? Y, Y a y recorrer, porque lo que sí tenemos seguro es que todos vamos a llegar a ese momento, ¿no? todos vamos a pasar por ahí en ese proceso del viaje, de un viaje maravilloso, de que sale nuestra energía. Esta energía que nos acompaña hoy sale de nuestro cuerpo, ¿ah? Y se junta con el universo, el cosmos. Pero mira, qué importante es hablar de esto. Pero en muchos hogares esto es un tabú, donde no, dices muerte, se persina, que no hables eso, que estás trayendo a la muerte. No, no es así. Bien. Hay que abordarlo de una manera seria, como debe ser, pero a la vez constructiva. Eso es lo que está pasando, Antoinette. Y esto se debe abordar incluso desde el colegio. Que yo sepa, en el colegio no se tocan estos temas. Y esto debe abordarse desde ahí para que esas mentecitas, conforme vayan creciendo, pues entiendan realmente que es un proceso la muerte, ¿no es cierto? Así es, que es un Tal cual. proceso natural, ¿no? Claro, tal cual, natural. Antoinette, y hablar del duelo, como lo estamos tocando de una manera muy profesional el día de hoy, ha implicado indudablemente que muchas personas tiendan a caer en la locura, ¿ah? Porque se desesperan de una manera tal, no entienden razones. Vemos los casos clarísimos que se ven en los entierros, en los velatorios, donde son capaces de abrir el cajón y querer resucitar al muerto por ellos mismos. Indudablemente ya es un caso más profundo, ¿no? Y luego de eso, pues igual, al momento del entierro, pues hay toda una emoción que se desborda. ¿Qué hacer en esos casos? Y esto es muy bueno, ¿no? Explicarlo, porque hay muchas personas que están viviendo esto. No solamente dale agüita de azar, porque siempre se ve eso, ¿no? Dale su agüita de azar, algodón, alcohol. Es lo primero que se ve. ¿Qué hacer en esos Claro, casos? generalmente este tipo de situaciones se ve en personas que les cuesta mucho llevar su dolor emocional y que les cuesta mucho probablemente entender y aceptar el tema de que la persona ya no va a estar. Y tiene que ver mucho con el apego que hemos establecido en la infancia. Tiene que ver mucho con nuestras figuras de referencia, tiene que ver mucho con el tema de la seguridad que nos hayan dado, ¿no? Y normalmente, pues, cuando a una persona le cuesta aceptar procesos, es porque quizás no se han establecido en la infancia apegos adecuados, ¿no? No han tenido figuras de referencia que le den seguridad, ¿no? Y entonces, cuando suele suceder esto, lo que normalmente tenemos que hacer es dejar que la persona viva su dolor, que en ese momento saque todas las emociones que tiene, que en ese momento permitirle, darle el espacio, y si vemos de que le está costando mucho y que es una persona que ya no está desarrollándose de manera funcional y que incluso de repente por ahí tiene alucinaciones, ¿no? Si de Así repente, es, pues, así es. ojo, que sí es natural que frente a un proceso de duelo nosotros probablemente experimentemos algunas sensaciones o algunas conductas
como de repente, por ejemplo, pesadillas, como de repente la falta de energía, ¿no? Porque hay un desgaste emocional. También de repente que sintamos la presencia de la persona que ya no está. Pero ojo, cuando ya es una alucinación, entonces ahí sí estamos hablando de una patología, ¿no? Entonces ahí sí ya requiere una atención más especializada. Correcto. Entonces, normalmente en estas personas brindarles todo el soporte a través de las redes familiares, pero también darle su espacio para que viva este dolor. Y si vemos de que le está costando mucho salir y que su vida no está siendo para nada funcional, que se ha descuidado en su alimentación, en su vestimenta, que es lo que Suele pasar pasar. con estas Así es, personas así es. que tienen estas patologías, entonces ahí sí buscar una ayuda más profesional, ¿no? Porque probablemente este duelo puede estar asociado, como le decía, a algunas comorbilidades como la depresión, de repente algún trastorno quizás no psicótico, entonces ahí sí ya es más complicada la situación, pues, ¿no? Muy, muy complicada se torna. Muy bien, tal cual. Vamos a las redes sociales a ver qué tenemos, Antoinette. Susi Cañigua nos dice: Antoinette, es bueno llorar siempre por esos recuerdos del duelo. ¿Qué más tenemos acá? Ajá. Susi también dice: ¿cuánto tiempo dura el duelo, Antoinette? Está haciendo una pregunta. ¿Cuánto tiempo dura el duelo? ¿Y por qué hay personas que se aferran a ese duelo y no quieren soltar su duelo y se lastiman interiormente? Bueno, parte de la respuesta justamente la acaba de dar hace un ratito Antoinette. Y luego dice Susi: mucha razón, Antoinette, hay que actuar para sanar el dolor. Claro. ¿Algo más que quieras decirle, Antoinette, a Sí, Susi? con respecto a la pregunta del tiempo del duelo, en realidad de los distintos autores que han hecho investigaciones sobre temas de duelo, señalan que el tiempo referencial es 6 meses, puede ser entre 6 meses a un año y medio, ¿no? Pero tiene mucho que ver, como le decía, y ahí también está con el tema de la pregunta, cómo hemos establecido nuestras relaciones de apego, cómo tenemos el concepto de muerte, tenemos el concepto de duelo nosotros, qué idea tenemos. Pero siempre es importante también, cuando yo hablo de repente de acción, no hablo de acciones que a mí me lleven a evitar Correcto. vivir mi duelo. No hablo de que acciones de salir, de irme de repente a divertir, ¿no? Eh, Siempre y cuando yo haga estas acciones por evitar, eso no Así es es. funcional, no es saludable. Pero si de repente yo entiendo de que sí he vivido mis emociones, entiendo que estoy con mi dolor, con mi tristeza y me doy el espacio de salir, pero sé de que esta persona está ahí todavía presente, que mi dolor está presente, entonces eso sí es válido porque no estoy evitando. Ujú. ¿Ya? Y cuando yo hablo de acercar a la persona a la acción, hablo de tenemos que acercar, y los que trabajamos en psicoterapia, el tema del duelo, sabemos que tenemos que acercar a la persona al logro de sus metas, ¿no? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Cuáles son sus valores? Cuando hablo de valores, hablo de lo que es importante para la persona, no hablo de los valores de puntualidad, los valores sociales, sino de aquello que es importante para la persona y cuál es su escala de valor en la vida de la persona, cuán importante es mi familia, mi trabajo, mi salud, cuán importante, qué espacio le estoy dando a cada cosa en este momento, que eso lo vemos un poco en lo cuando hacemos terapia de aceptación y compromiso, le damos una validación dentro de la escala a cada área y creo que ustedes en el coaching lo ven como la ruleta de la vida, me parece. La rueda de la Entonces, vida, la línea del la rueda de tiempo, la claro. vida, sí, exactamente. Entonces, tiene que ver un poco con eso. Entonces, siempre, cuando estemos pasando un proceso de duelo, ya sea con personal, ya sea que veamos a otras personas, siempre hay que recordar si lo que estoy haciendo en este momento me acerca o me aleja de aquello que yo quiero, porque el objetivo de todos es vivir una vida plena, ¿no? Y vivir una vida plena es entender que la muerte va a estar ahí en todo momento como una aliada, pero que yo entienda que puedo caminar de repente con la muerte a mi costado en todo momento, porque ahorita, dada la coyuntura que estamos Lo que viviendo, no estamos viviendo, sabemos claro. a quién nos va a tocar, en qué momento nos va a tocar, y hemos tenido
que afrontar situaciones tan difíciles como que no nos hemos dado el proceso de vivenciar, porque no ha habido un velorio, las personas las han estado enterrando, cremando, no hemos tenido la oportunidad de llorar, entonces ha habido todo un cambio, porque se ha generado mucha tensión, y entonces este es un proceso mediador del duelo, donde vemos de que ahorita, dada la coyuntura, se ha trastocado todo el concepto que teníamos, se ha trastocado la experiencia como tal, y no hay tiempo de repente de vivir ese duelo, no hay tiempo digamos, acercarme a esta experiencia, porque todo pasa tan rápido, la gente muere de un momento a otro, es algo que no esperabas, alguien con quien de repente tenías planes para el próximo año ya no está, y de repente no lo puedes ver más y lo estás enterrando. O sea, la dimensión de cómo estamos pasando es bastante complicada. Si para uno un proceso natural de duelo es complejo, para las personas que están pasando ahora duelo por COVID es aún más complicado, ¿no? Totalmente. Y entonces, claro, punto de vista, tenemos que entender cuán importante es servir de apoyo si tenemos a un amigo, a un conocido, a un familiar, a alguien que ha pasado una etapa de duelo, servir de apoyo, dar unas palabras de repente de aliento, el decirle a la persona que siempre voy a estar ahí para apoyarte en lo que necesites, en lo que requieras, sin necesidad de repente de entrar a muchos detalles. Las personas necesitan que las validen, pero también es importante pues acompañar en este proceso, entendiendo que la persona es un ser humano y viéndolo desde el punto de vista de la compasión, ¿no? Que es un ser humano con todas sus vivencias, sus experiencias, y que como tal tiene que pasar el proceso, ¿no? Eso es sumamente importante, ¿no? Muy importante, Antonia, muy importante en todo este momento que vive el ser humano. Mira, tenemos a Lucía Casaverde, nos dice: cada persona debe tomar su propio tiempo para vivir su duelo. No todos o todas tienen la misma capacidad para superar una pérdida. Totalmente de acuerdo contigo, Lucía. No todos tienen esa misma capacidad. Y siempre he dicho, el ser humano es muy sui generis y es un ser muy complejo a la vez. ¿No es cierto, Antoinette? Sí, claro, exactamente. Como lo decía, hay algo que a mí me gusta mucho, que dijo Jung, y que siempre lo utilizo yo en todas mis capacitaciones, mis talleres que hago, y que es con que aprende todas las técnicas, conoce todos los métodos, pero al tocar el alma de otro ser humano, simplemente sé otro ser humano. O sea, y eso es un poco el entender de que cada persona es una individualidad y es un proceso distinto, y que cada persona es un cúmulo de vivencias, de experiencias, de sus propios aprendizajes, y que desde la forma como reacciona cada persona frente a un duelo, frente a una pérdida, frente a una situación X, tiene que ver con su experiencia de vida, y tiene que ver con los recursos que haya aprendido para afrontar. Y no tenemos los mismos recursos. Hay personas que probablemente tengan más recursos porque han tenido apegos más seguros, y en base a su experiencia han tenido más recursos y tienen más recursos para afrontar una pérdida. Por eso es que esto del tiempo del duelo es algo que no es pues algo arbitrario, porque no podemos saber cuánto tiempo nos va a tomar realmente superar un proceso de duelo, ¿no? Pero lo que sí es importante es entender de que tenemos que recolocar a la persona fallecida, el doliente tiene que recolocar, darle el sentido de que esa persona, si bien es cierto, ya no está, pero también está en mis recuerdos, está en mis vivencias, y el sentir experiencias que quizás que fueron bonitas, positivas, revalorarlas, recordarlas, pero entender de que también tengo que continuar con mi vida, que tengo que dirigirme hacia mis metas, hacia mis valores, hacia mis propósitos, y entender que quizás podemos estar sumergidos por un momento en una tristeza, un momento en un miedo, un momento de repente en una frustración, en una ira, pero no siempre me voy a quedar ahí, ¿no? Porque las personas que se quedan en ese contexto
ahí es donde empiezan las rumiaciones, las ideas permanentes, persistentes, y ahí es donde viene toda la patología, pues, ¿no? Sí, Entonces, es cierto. siempre orientarme hacia lo que quiero lograr, pues, ¿no? Ujú. Pilar Milagros, Pilarcita nos dice, el dolor de perder un ser querido aumenta con el pasar de los días. Mira, justamente lo que estamos conversando, Pilar, con Antoinette, ¿no? Mira, sí pues, pero va a depender mucho de cómo lo enfrentas. Hemos escuchado muy bien a Antoinette el día de hoy, estamos escuchándola porque acá en Conversamos con un Café siempre vamos a apoyarte. La idea de este programa y nació con ese interés de servir a todas las personas que nos siguen en redes sociales, de servir a la comunidad. Siempre he dicho que la mejor manera de contribuir con tu país no solamente es ostentando un cargo político, sino haciendo estas pequeñas muestras de servicio desinteresado a nuestra sociedad, y aquí en este programa con grandes invitados como a la terapeuta Antoinette Zamora, pues siempre vamos a colaborar contigo, que me estás viendo en este momento ahí detrás de la red social. Bien, Antoinette, realmente te dije, el tiempo se pasa volando, ¿ah? ¡Qué bárbaro! Cada vez que converso contigo, miro la hora y ya estamos a punto de acabar. Pero es maravilloso porque estoy seguro que ellos han salido ganando, totalmente, todos nuestros cibernautas. Antoinette, vamos al bloque clásico, ¿te parece? Este momento final, un momento muy, muy bonito que ellos van a conocer el lado humano de Antoinette, ¿no es cierto? A ver, Antoinette, ¿quién eres tú? ¿En una palabra o...? En una frase, pero no vale decir tu nombre, no vale decir a qué te dedicas, no vale decir... vamos a hacer un proceso de coaching en este momento. ¿Quién eres tú? Yo creo que soy energía, soy amor y en proceso de aprendizaje, siempre tratando de aprender de todas las experiencias y en todos los contextos que pueda. ¿Hay algo en tu vida que te hayas arrepentido? No, creo que siempre veo todo lo que me ha pasado como experiencias para aprender. He aprendido eso porque tampoco es que era así antes era completamente diferente y he aprendido en el proceso a aceptar pérdidas, aceptar duelos, a cerrar etapas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Si tuviese la maquinita del tiempo y Antoinette se mete en esa maquinita, ¿a qué edad te gustaría regresar? Yo creo que a los 4 o 5 años. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Porque era muy feliz en ese tiempo. Creo que no era tan feliz y no sabía que lo era, ¿no? Ya cuando crecemos son otras situaciones y son otras vivencias, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y dijiste una frase muy bonita, era tan feliz, pero no sabía que lo era. Y eso te da con el paso del tiempo, ¿no es cierto? Entender años maravillosos que en ese momento no comprendíamos, pero éramos muy felices, indudablemente. Antoinette, de pronto, ¿cuál es esa frase que te ha marcado tu vida? Te ha marcado totalmente tu vida. Y que hasta el día de hoy siempre recurres cuando tienes algún problema, alguna oportunidad de desarrollo. ¿Cuál es esa frase que te da aliento? Yo siempre digo, si das algo de corazón, regresa a ti en forma de bendición. Correcto. Bien. Es dar al universo y el universo se va a encargar de darte justamente lo mejor para ti, Antoinette. Muy bien. Y si de pronto te pongo en este contexto, tienes en este momento la oportunidad de ingresar a una máquina teletransportadora y llevarte a un sitio mágico. ¿A dónde te gustaría ir ahorita? Así, ¡pac! Ya estás, listo, estás ahí en ese lugar que me vas a decir. ¿Dónde te gustaría ir? Naturaleza, un lugar de paz donde hayan plantas, río, donde pueda meditar.
y ponerme en contacto con la naturaleza, sea cual sea, ¿no? Sea cual sea, una naturaleza, un paisaje, un río, escuchar ahí el sonido del agua Exactamente. con las Donde piedras. hayan aves, donde hayan flores, plantas. Qué bonito. ¿Con qué animal te identificas? ¿Con qué animal? Con el koala, creo, porque me gusta dormir mucho. ¡Qué bueno! Eres una koala, entonces muy bien. Lo máximo. ¿Y qué plato típico te gusta? Mi plato favorito, tallarines rojos. Uy, qué rico. Justo hoy día comí tallarines de rojo con atún. Mira, qué rico. Lo máximo. Bien. A ver, si Antoinette Zamora tiene en este momento la oportunidad de ir al lado de una persona que ella, o sea, que tú consideras famosa y consideras un gurú, consideras alguien a quien tú sigues, y vas a estar a su lado, ¿qué pregunta le harías? Uy, creo que le preguntaría cómo consiguió la iluminación. Me iría al lado de Buda. Eso te iba a decir Buda, exactamente. Sí, ¿Cómo Siddhartha consiguió? Gautama. Ah, eso, muy bien, muy bien. Mira, es que realmente él tuvo todo para, como siempre digo, para no hacer nada, porque nació en una cuna de oro. Ujú. Pero mira Sí. cómo decidió vivir esa vida tan iluminada, tan maravillosa, en ese árbol, sentado, pues consiguió eso que justamente le vas a preguntar. ¿Cómo conseguiste la iluminación? Qué maravilloso, de verdad. Muy bien, Antoinette, muy bien. Ah, a ver, si te digo que me digas un número, ¿qué número me dices? 3. ¿Por qué tres? No sé, es mi número cabalístico, es mi número favorito, es la reducción de los números de mi nacimiento. Siempre me gusta ese número. ¿Y sabías tú que el número 3 siempre nos ha acompañado en todo, todo? Está desde nuestra creación, de la época del Big Bang y todo lo demás. El Ujú, número 3 es un número inherente al ser humano. El triángulo, ¿no es cierto? Es prueba de ello. ujú. Qué importante. Muy bien. Antoinette, ¿qué mensaje le darías hoy a todas las personas jóvenes de nuestro país para que ayuden a salir adelante al país? A todos los jóvenes que vivan sus sueños, que luchen por sus metas y sobre todo que mucho amor a su familia, mucho amor. Eso es lo más importante. Exacto, amor. Y ya para acabar, ¿qué es el amor para Antoinette Zamora? Es una energía renovable para mí. Tiene que ver con que para mí es muy importante el amor a la naturaleza, el amor a las plantas, el amor a las aves. Yo valoro mucho esas cosas. Son las cosas que me dan felicidad. Cuando salgo y paso por el parque y veo, para mí todo es amor, ¿no? Es eso justamente que nos llena y que llena a cada ser humano. Muy bien, Antoinette. Tus palabras finales, por favor, gracias. Gracias por este lindo momento tan humano contigo y que todos los que nos están viendo conocieron justamente el yo interior de Antoinette Zamora. ¿Qué mensaje final puedes darnos? No, que sobre todo se cuiden y que cuiden mucho su salud mental, ¿no? Y que traten de hacer actividades pues que les den relax, que les permitir estar tranquilos, ¿no? Y sobre todo vivir sus emociones, eso es lo más importante, ¿no? Muy bien. ¿Cómo te ubicamos? ¿Cómo te ubican? ¿Cómo te ubican en redes sociales? ¿Algún número? Porque estoy seguro que muchas Ah, ya, personas que han visto van a querer requerir. estoy en el Facebook como Antoinette Zamora y tengo mi canal de YouTube como psicoterapeuta Antoinette Zamora y mi número de WhatsApp es 977-896-995. Ok, repetimos el número, por favor.
977-896-995. Perfecto. Muchísimas gracias, Antoinette. Gracias por existir, gracias por regalarnos tu tiempo, que es valioso, y has hecho ahí un espacio en tu agenda para estar aquí en Conversamos con un Café con tu gran amigo Víctor Segarra. Gracias, Antoinette. Y ya saben, nos vemos el día de mañana, como siempre, a esta hora de 8 a 9 de la noche y un poquito más, hay veces, porque vale la pena. Gracias, Antoinette. Bendiciones. Y ya saben, si tienes un sueño, no permitas que nadie te lo arrebate. Lucha y persiste por ese sueño. Nos vemos mañana. Chau, 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 Antoinette. Nos vemos. Chau, chau.